En este video veremos cómo se desarrolla el enunciado de Universidad 2, ya que está presentándose en estos momentos. Si lo desean, pueden pausar el video para poder visualizar cada una de las imágenes a posterior. A continuación, se presenta el modelo entidad-relación del enunciado anteriormente expuesto, donde podemos ver las distintas tablas y relaciones y sus cardinalidades y correspondencias. En esta imagen podemos ver el modelo relacional obtenido en base al modelo entidad-relación y el enunciado anteriormente presentado. Todas estas imágenes y códigos están en la descripción. Bien, acá en este ejemplo hay un modelo relacional de una base de datos de una universidad, donde en este caso yo destaqué las tablas, diferencié tres tipos de tablas. Las tablas que son las primarias, que eso quiere decir que solamente tienen clave primaria, no tienen ninguna clave foránea, por lo tanto no dependen de la existencia de otra para poder ser creadas. Entonces en este caso son las verdes que tengo en este ejemplo: proyecto, profesor y asignatura. Después de eso tenemos las que son azules, las cuales tienen claves primarias y también tienen claves foráneas, o sea, dependen de la creación de otra tabla para poder existir o ser creada. Entonces vamos a tener las de azul, que son alumno, posgrado y departamento. Y por último tenemos las tablas de las relaciones, ¿ya? Que estas fueron creadas dado al modelo entidad-relación como una relación en área, ¿ya? Donde tenemos los que normalmente se dibujan como rombo. Entonces trabajar, asesorar, cursa, supervisar, dirigir, dicta, laborar. Entonces lo que vamos a proceder a hacer ahora es a crear la base de datos en SQL. Lo primero que debemos hacer es crear solo las tablas que son primarias, o sea, en este caso las de color blanco. Entonces comenzaremos a escribir create table, el nombre de la tabla. Vamos a comenzar con proyecto. El nombre del atributo, el tipo de dato, y en este caso, como es primary key, vamos a agregarlo, y es única, no es una clave compuesta, entonces lo agregamos al tiro. En algunos motores de base de datos se requiere también que se especifique que la clave primaria sea no nula o not null. En este caso, como vamos a usar Postgres, no es necesario especificarle eso, porque por defecto una clave primaria no puede ser nula. Ahí acabamos de crear la tabla primaria de proyecto. Entonces tenemos número de tipo integer, que es clave primaria. Tenemos patrocinador, que es de tipo varchar, con máximo 20 caracteres. Tenemos fecha de inicio, que es del tipo fecha. Fecha de fin, que también es del tipo fecha. Y presupuesto, que es del tipo decimal. ¿Ya? O sea, va a estar números enteros y una parte decimal. Entonces lo siguiente es seguir creando las otras tres tablas que tenemos para, ¿cómo se llama esto? Para las tablas primarias. Una vez tenemos todas las tablas primarias creadas, ya podemos revisar que solamente acá hay un primary key. En este caso las tres tablas son sin claves compuestas. Más adelante vamos a ver otros ejemplos donde sí tenemos claves compuestas. En el caso de que no lo sea,
pueden ir directamente al lado. Si hay algún atributo que yo necesito obligatoriamente que no sea nulo, por ejemplo, quiero que fecha de inicio sí o sí el usuario tenga que escribirla, ya que no quede vacío, entonces yo aquí le puedo poner not nulo. Entonces automáticamente está obligado el usuario a digitarme ese dato. A su vez, también yo podría querer que la fecha de inicio sea posterior al día de hoy. Entonces, para eso existen restricciones, las cuales en este caso es una restricción check. Entonces se agrega antes de finalizar la tabla check, donde fecha de inicio tiene que ser el mismo nombre. En este caso no es obligación seguir el mismo secuencia de mayúscula y minúscula, pero por gusto lo hago. Entonces fecha de inicio tiene que ser mayor o igual que, en el caso de Postgres, el operador se llama now. Obviamente, como la anterior línea tiene que tener una coma. Entonces ahí tengo mi restricción, donde la fecha de inicio siempre tiene que ser mayor o igual que la fecha actual. Entonces, con esto terminamos todo lo que son las tablas primarias de este ejercicio. Una vez creadas las tablas primarias, tenemos que proceder con las tablas que tienen claves foráneas. Por ejemplo, podríamos continuar con las que no son de relaciones, o sea, las tablas en este caso que están de color azul, que son alumno, posgrado, departamento, las que aparecen acá. ¿Ya? Son esas tres. Entonces, tenemos que verificar. Alumno, ¿qué requiere para existir alumno? Alumno me pide asesorar, que asesorar es una relación reflexiva de que un alumno asesora a un mismo alumno. Y además pide una clave foránea del número D, que es el número del departamento. Por lo tanto, para poder crear la tabla de alumnos necesito que exista la tabla de departamento primero. Y como la mayoría de los motores de base de datos compilan de forma lineal, o sea, de arriba hacia abajo, al igual que la mayoría de los lenguajes de programación, entonces requiero primero crear departamento para poder crear alumno. Pero ahora tenemos que verificar si departamento no requiere de la existencia de otra tabla. Departamento tiene como clave primaria número y fecha de inicio, y tiene una clave foránea que es profesor, pero profesor ya la habíamos creado anteriormente, por lo tanto, como no hay otra clave foránea, podríamos crear acá la tabla departamento. Una vez creada la tabla de departamento, nos podemos fijar que en este caso yo lo que tomé, departamento tiene dos claves, número y fecha de inicio, por lo tanto es una clave compuesta. Entonces yo no le pongo acá el primer key directo a número ni fecha de inicio, sino lo tomaría como un atributo, como dos claves no dependientes una de la otra. En este caso yo quiero que las dos se tienen que cumplir para que sean la clave. Entonces necesito una clave compuesta. Agrego todos los atributos entonces y añado la clave foránea root p, donde digo foreign key root p, referencia a profesor en su atributo run, y le pongo un update cascade. Esto quiere decir que si yo modifico el run del profesor, automáticamente ese run se va a modificar acá. Podría ser lo mismo para el delete, sería agregar un espacio on delete cascade, y en este caso para que sucediera lo mismo, si borra un profesor se va a borrar la existencia de esta tabla. Eso lo voy a dejar por defecto simplemente. El caso por defecto en Postgres es no action, ¿ya? O sea, si yo pongo en este caso on update cascade, esa va a ser la variable para el update en esta tabla, pero como no añado el on delete cascade o no agrego simplemente de ninguna forma el on delete, por defecto lo va a tomar como no action. Eso quiere decir que si yo borro a un profesor, el registro de ese profesor con este departamento no se va a borrar. Esto me sirve para cuando yo quiero preservar cierta información relevante, ¿ya? Por ejemplo, que se despidió a ese profesor, pero en algún momento estuvo relacionado con este departamento. Quiero tener quiénes fueron los que estuvieron dirigiendo el departamento, ¿ya? Pero
si yo quisiera simplemente borrar o descartar ese dato, agrego on delete cascade. Entonces ahora tenemos que proseguir con las demás tablas. Ya, por ejemplo, con posgrado. Posgrado no depende de ninguna, tiene una clave de ninguna nueva. O sea, tiene el código, que es su clave primaria, y tiene un número, que es una clave foránea del número del departamento. Por lo tanto, para poder existir posgrado, primero tiene que existir departamento, pero el departamento ya lo habíamos creado, por lo tanto lo añadimos aquí. Una vez que creamos ya posgrado, podemos continuar con las siguientes tablas. En este caso, ya cumplimos el requisito de departamento para poder crear alumno. Entonces ahora hacemos alumno. Obviamente alumno no requiere posgrado, por lo tanto lo podía haber escrito antes. ¿Ya? Entonces continuamos creando la tabla de alumno. Una vez creada la tabla de alumno, nos podemos fijar que en este caso el alumno solamente tiene una clave primaria definida, que es room. ¿Ya? Por lo tanto lo añado directamente. Tengo sus atributos. ¿Ya? Ahí está asesor, que es una clave foránea, y este número de que es una clave foránea. Entonces aquí las defino: foreign key, número de, referencia a departamento, en el atributo número. Entonces en departamento, en el atributo número, esa es su clave primaria a la que estoy haciendo referencia. Además, tengo que agregar la fecha de inicio del departamento, puesto que es una clave compuesta, por lo tanto tengo que añadir los dos atributos. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer va a ser copiar, agregar ese atributo, ya lo voy a agregar debajo del número del departamento, fecha de le voy a poner, de tipo date también. Siempre acuérdense que las claves foráneas tienen que tener el mismo dato de sus claves, de sus atributos originales. Voy a replicar acá y voy a poner fecha de, hace referencia al departamento, en el atributo fecha inicio. Y tengo asesor, en este caso es un alumno que asesora a otro, por lo tanto es una clave foránea asesor, hace referencia a la misma tabla alumno en el atributo room. En todos los casos acá lo tengo con onUpdateCascade y aquí sería deleteCascade. Esto para poder, si se borra algo, se va a borrar también en esta tabla esa relación. En este punto quiero aclarar que la clave foránea de alumnos que proviene de departamento tenía un error lo que estaba explicando anteriormente, puesto que como eso es una clave compuesta, la clave foránea también tiene que ser compuesta y aparece como se indica acá. O sea, sería un foreign key de los dos atributos, que es fecha y el número, referenciando a la clave primaria original, que es fecha y número, quedando entonces con solo dos claves foráneas y no tres como está presentado aquí en el ejemplo. Ahora hemos terminado todas las tablas de color azul en este caso, que son tablas originales del modelo entidad-relación, pero que a su vez tienen claves foráneas. Ahora lo que nos queda son todas las tablas que requieren de las relaciones. Una vez que tenemos ya creadas las tablas, en este caso las de color azul y las de color verde, que son las primarias, tablas originales del modelo entidad-relación, ahora queda crear las tablas de las relaciones. Las de las relaciones en este caso yo las destaqué de color amarillo. ¿Ya? Entonces debemos comenzar con alguna de ellas. Obviamente con el caso de que si requiere una clave foránea de una tabla de una tabla que todavía no he añadido en mi archivo de texto, debo crear esa tabla primero. En este caso no deberíamos tener problema, puesto de que la mayoría de las tablas dependen de claves de tablas que ya habíamos creado. Por ejemplo, en el caso de dirigir, ya vamos a comenzar, esa depende de proyecto y profesor solamente. ¿Ya? Por lo tanto tiene dos claves foráneas que a la vez son la clave primaria de la tabla. Entonces vamos a proceder a escribir esa. Una vez que ya la tenemos lista,
Ya aquí, si se fijan, tengo el número del proyecto, el RUN del profesor, aquí indico de dónde provienen, ¿ya? Y la clave primaria, ¿ya? Por lo tanto, después debemos continuar con el resto de tablas. Quiero aclarar que tenía un error en las tablas anteriores de tipeo. La apertura de los create tables lo estaba haciendo con llaves y deben ser con paréntesis. Por ejemplo, acá ya tengo 3 tablas de relaciones. Dirigir, que fue la primera que hicimos, ¿ya? La que relaciona tanto proyecto como profesor. Después tengo acá supervisar, ¿ya? Que tiene el RUN del profesor, el RUN del alumno y el número del proyecto. Profesor, proyecto y alumno. Y las 3 son primarias, por lo tanto acá tengo sus 3 foráneas más su clave primaria triple. Posteriormente tengo la tabla de trabajar, ya que tiene RUN del alumno, el número del proyecto, ¿ya? Y aparte tiene dos atributos, fecha de inicio y fin, donde yo definí que fecha de inicio sea la clave primaria. ¿Por qué? Porque al poder el alumno tener la fecha de inicio como clave primaria, quiere decir que el alumno puede trabajar en el proyecto en una fecha determinada, salirse de ese proyecto y volver en otro. Por ejemplo, que trabaje el primer semestre del año 2019 y el primer semestre del año 2020. Entonces, si yo dejara solamente como clave primaria el RUN del alumno y el RUN del proyecto, ese alumno podría trabajar solamente una vez en el proyecto estrictamente en la tabla. Por lo tanto, añado la fecha de inicio como parte de la clave y automáticamente el alumno puede ir y venir en ese contrato. Entonces continuamos con el resto de tablas. Una vez tenemos todas las tablas creadas, en este caso ya dicta, asesorar, aquí tengo acá tenía que elaborar. Acá quiero aclarar que el elaborar contenía el mismo RAR del ejemplo del caso anterior de alumno. También tenía la clave de departamento, que es una clave compuesta, por lo tanto la foreign key también tiene que ser compuesta. ¿Ya? Tengo dicta, elaborar, asesorar, trabajar, cursar. Entonces, una vez que tenemos todas estas tablas, que son las tablas de las relaciones que teníamos originalmente, podemos proceder ya a ejecutar este código en el motor de SQL. Quiero aclarar que en la descripción está el código corregido junto a sus imágenes, por lo tanto para descargarla y probarla está todo correcto en la descripción.